Bienvenidos a nuestra sección Pregunta del Día. Nos responde la ciudadanía. ¿Es el Estado responsable por actos terroristas cometidos por terceros? No. Sí. No. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Sí. Depende. Como puedo ver en las entrevistas, no hay un verdadero consenso de si el Estado es responsable o no por actos terroristas causados por terceros. ¿Usted ha escuchado sobre el atentado al Club El Nogal o la toma del Palacio de Justicia? Pues usualmente el Estado no es responsable por estos actos de terceros, pero según criterios desarrollados jurisprudencialmente, el Estado es excepcionalmente responsable por actos terroristas causados por terceros. Además, en el artículo segundo, en el inciso segundo de la Constitución, se dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, etc. Y en el artículo 90 establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o omisión de las autoridades públicas. Entonces, ¿por qué si en la Constitución dice que el Estado va a ser responsable y tiene que proteger a sus personas, hay veces que el Estado no es responsable extracontractualmente? En este video vamos a explicarle por qué el Estado en algunas veces sí es responsable extracontractualmente y veremos también qué dice la comunidad internacional sobre esto. Antes de hablar de responsabilidad civil extracontractual por parte del Estado, es muy importante saber qué queremos decir con actos de terrorismo, ya sea en la escala internacional o en nuestro propio ordenamiento. Para empezar, según las Naciones Unidas, un acto de terrorismo se entiende como un acto dirigido, violento, contra los civiles que busca tener un objetivo político o ideológico. También, según la Cruz Roja Internacional, estos son actos o amenazas de violencia cuya finalidad es aterrorizar a la población civil. Ahora, según nuestras propias cortes, en la sentencia C-134 de la Corte Constitucional, un atentado terrorista tiene la particularidad de ser sorpresa y ocasionar gran tragedia. Por la parte de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del 26 de febrero de 2006, se entiende como delito terrorista, que es la conjunción de conductas, medios y resultados que no busca solo la obtención de un resultado consistente en provocar o mantener en un estado de zozobra o terror a la población o parte de ella, sino que también busca poner en peligro y que se amenace la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o los medios de comunicación, transporte, etc. Si bien estas cuatro definiciones pueden llegar a ser amplias, estas cuatro definiciones tienen como punto en común que son actos de terror, actos que buscan tener represalias contra los derechos y contra instituciones, y que también tienen como punto en común poner en miedo a la población civil y dejarlos en un estado de preocupación. La falla de servicio ocurre cuando un ente estatal omite la advertencia a los particulares o la prevención de una amenaza de un acto terrorista y no presta los servicios de protección y vigilancia correctamente para repelerlos, evitarlos o atenuarlos. Y en este tipo de casos, la sección tercera en la sentencia del Consejo de Estado del 23 de septiembre de 1994 establece que en este tipo de casos le es imputable a la nación el daño causado por estos actos terroristas y que para que el Estado pueda ser exonerado de tal responsabilidad debe probar que obró de manera prudente y diligente o que existía previamente sucesos que no le permitieran a las autoridades estatales deducir la inminencia de un ataque terrorista. Mientras que la teoría del riesgo excepcional ocurre cuando los ataques terroristas de manera sorpresiva van dirigidos a elementos representativos del Estado o funcionarios estratégicos del mismo, y el daño ocurre como consecuencia del ejercicio de una actividad legítima y lícita de la administración, que como consecuencia genera un riesgo de naturaleza anormal o excesivo, y esto genera un riesgo mayor al inherente de la actividad. Y si dicho riesgo se concreta, se produce un daño creado, pues en cumplimiento de un deber constitucional y legal del Estado para proteger
a los demás miembros de la comunidad en general. En otras palabras, esto significa que la actividad que ejecuta la administración pone en situación de riesgo y situación de peligro a particulares que ejercen en beneficio pues, de esta administración y pues estas personas no están obligadas a soportar este riesgo. Por lo cual, el Consejo de Estado en la sentencia del 24 de enero del 2019 expone que le es imputable a la Administración, aun cuando ésta haya actuado de manera diligente, ya que la responsabilidad no se produce por el incumplimiento del deber, sino por generar un riesgo superlativo. Después de haber revisado las causales por las cuales se puede imputar la responsabilidad civil extracontractual al Estado por actos de terrorismo realizados por terceros, pasamos a ver qué se necesita para efectivamente imputarle esto al Estado. Según el grupo de doctrinantes Morales y Velázquez, pero también el grupo de Bermejo, Galán y Lamadrid, se necesitan 3 cosas para poder imputar al Estado la responsabilidad civil extracontractual. La primera es que haya una actuación de la administración o del Estado, y esto puede ser un acto, un hecho, una operación, una omisión o cualquier cosa que genere la lesión de un derecho o la generación de un daño. Como ya dijimos, la segunda cosa que se necesita es que efectivamente haya un daño. Esto puede ser un perjuicio, la lesión de un derecho, aflicciones, sufrimiento de la víctima, quebrantamiento económico. Pueden ser muchas cosas, pero esto debe haber venido de la actuación de la administración. Y con este punto llegamos a la tercera necesidad para poder imputar la responsabilidad civil extracontractual, y es que haya el nexo causal. ¿Qué quiere decir? Que haya una relación directa entre la actuación de la administración y el daño realizado. Si ponemos un ejemplo, puede ser que la administración haya omitido realizar alguna cosa y por causa de esta omisión se tenga como consecuencia que se lesionó un derecho de algún civil, por ejemplo. Esto quiere decir que hay un efecto relacionado entre las dos cosas. Y estos son los 3 elementos que necesitamos para efectivamente imponer responsabilidad civil extracontractual. De lo contrario, no cumplir ninguno de estos 3 puntos, no podemos imponer esta responsabilidad. Uno de los casos más famosos que hemos tratado en el Consejo de Estado es el acto terrorista al Club El Nogal. Allí hemos considerado que hay una falla en el servicio por omisión y por tanto existe responsabilidad del Estado por no haber tomado las medidas oportunas de seguridad y prevención, legal y constitucionalmente exigibles, al conflicto que se venía presentando en el país. Asimismo, se imputa con responsabilidad al Estado en cuanto al riesgo que supuestamente comprometió a las víctimas del atentado, un riesgo que no debían soportar. Así, sentamos un precedente que ubica la omisión como un elemento de imputación de responsabilidad. En resumen, hemos concretado que los requisitos para que el Estado pueda ser declarado responsable con fundamento en la falla del servicio por un acto violento perpetrado por un agente no estatal son los siguientes: que haya participado directa o indirectamente en la producción del hecho dañoso, y segundo, que no hubiera intervenido en el acto o hecho generador del daño, pero éste le fuera previsible y resistible, y que no adoptara las medidas necesarias, pudiendo y debiendo hacerlo. No obstante, la imputación de la responsabilidad, como suele tenerlo todo en la jurisprudencia, posee un límite. En otras sentencias hemos establecido bajo un criterio de razonabilidad que a las autoridades públicas no puede exigírseles lo imposible, como adoptar medidas fuera de su alcance. Con las limitantes que tiene la administración en un país como el nuestro, no se puede pedir que para cada ciudadano o bien se disponga de un agente policial. La posibilidad de evitar el daño se concreta en el aforismo jurídico de que la ley no exige lo imposible y en concordancia que desconozca el peligro, que conociéndolo no sepa cómo evitarlo y que a pesar de conocerlo y saber cómo evitarlo no pueda obrar, llevan a cuestionar si de acuerdo con las circunstancias que rodearon los hechos se le puede formular un juicio de reproche al Estado al considerarse que pudiendo evitar el daño no lo hizo. De nuevo concluimos que si las autoridades tienen información sobre presuntas amenazas y no hacen nada para enfrentarlas,
se verían inmersas en una falla del servicio. Tampoco es viable deducir responsabilidad alguna en contra de la Administración a sabiendas de que no se puede pretender que el Estado proteja a sus ciudadanos de todas las amenazas, incluso de las imprevisibles. Ya dando paso a la delegada de la Corte Internacional, quiero traer una sentencia en la que discutimos la responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario en perjuicio de civiles que fueron secuestrados, en términos formales, privados arbitrariamente de la libertad, por cuenta de un grupo armado insurgente, las FARC. Lo primero a resaltar es que en Colombia, extendiendo el contexto de nuestro conflicto armado al Consejo, a la jurisprudencia, sabemos que es una historia de conflicto. Por eso, en la Asamblea Constituyente se introdujo la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, la cual exige la determinación de un daño antijurídico causado en el administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro aplicable. Así, en el Consejo estructuramos un juicio de imputación de responsabilidad que requiere acreditar la situación de amenaza generalizada, la situación concreta de la amenaza, el modus operandi y la respuesta institucional. Con la demostración de estos elementos se puede pasar a determinar la atribución de la responsabilidad. Este juicio de imputación de responsabilidad se encuentra determinado por la extensión de las medidas razonablemente exigibles al Estado en razón de los deberes de garantía, prevención y protección de las relaciones entre particulares. El Consejo de Estado también adopta los estándares convencionales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual ha considerado que hay responsabilidad extracontractual del Estado cuando exista evidencia suficiente de la existencia de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo, el conocimiento de la autoridad estatal o el deber de tener conocimiento de esa situación de riesgo y la no adopción de medidas necesarias y razonables para prevenir o evitar tal riesgo. Ahora, en el plano internacional, el Estado es responsable por actos cometidos por particulares que vulneran los derechos humanos de los individuos bajo su jurisdicción. Bueno, la respuesta, como hemos visto, no es tan sencilla como parece, sobre todo porque en el ámbito internacional se habla de una responsabilidad por actos de terceros en general, no solo por actos terroristas. Pero la respuesta a grandes rasgos es que sí. El Estado sí puede ser responsable por actos de particulares, y esto sucede porque el Estado desatiende su obligación de respetar y garantizar los derechos y las libertades reconocidas en el plano internacional. Entonces, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado puede ser responsable en los siguientes casos. Primero, cuando hay tolerancia o complicidad con particulares. Y este supuesto se da cuando el Estado, como bien lo dice el título, conoce de la situación y no hace nada al respecto, e incluso llega a ser cómplice. Así es evidente que hay un incumplimiento de sus obligaciones convencionales de asegurar la efectividad de los derechos humanos. Y un ejemplo de esto es el caso dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la masacre de Mapiripán versus Colombia en el 2005. Donde la Corte estableció que el Estado no solo tenía conocimiento y permitió que sucediera e incluso fue cómplice, sino que también hizo creer frente a la opinión pública que la masacre fue perpetrada por el grupo paramilitar sin su conocimiento, participación y tolerancia. Y bueno, en el segundo supuesto bajo el cual el Estado es responsable es por la falta de diligencia. Y esto se da cuando el Estado no es quien comete directamente el acto, sino terceros ajenos a él. Sin embargo, el Estado tenía cómo evitarlo o aminorar los daños, pero por su falta de diligencia no lo hace. Y se configura una responsabilidad por omisión. Entonces, frente a este supuesto, se pueden dar dos situaciones concretas
para que se configure esta responsabilidad. La primera situación es que haya un previo conocimiento de una situación de riesgo y que no se haga nada al respecto. Entonces, como lo expliqué anteriormente, en este supuesto se configura la responsabilidad internacional del Estado por omisión, pues el Estado no hace nada por prevenir el suceso conociendo su riesgo de todas formas. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció diciendo que, abro comillas, los deberes estatales de adoptar las medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentra condicionado al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediata para un individuo o un grupo de individuos determinados y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar este riesgo. Cierro comillas. Y un caso que ilustra esta situación es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la masacre de Pueblo Bello versus Colombia en el 2006. Y bueno, la segunda situación bajo la cual se da responsabilidad por falta de diligencia es cuando se puede prevenir el acto de una entidad privada a la que se le ha delegado la prestación de servicios públicos. Y es que en este caso ya estamos hablando no específicamente de actos terroristas, sino en general de la responsabilidad, como lo dije desde un inicio, por actos cometidos por terceros en general. Entonces, en este supuesto, se presenta cuando los sucesos cometidos por terceros estaban bajo la responsabilidad del Estado, pues fue este quien delegó, lo delegó para la prestación del servicio. Por lo que la Corte ha establecido que el Estado tiene la potestad de terciarizar, pero sigue teniendo la titularidad de la obligación y sus responsabilidades, por lo que responde por los actos de estos particulares. Entonces, para evitar estas situaciones, el Estado, cuando contrata a una entidad privada, debe cumplir con ciertas obligaciones de regular, fiscalizar, supervisar y estar pendiente para prevenir situaciones de vulneración de derechos humanos, por lo que su incumplimiento pues es una falta de diligencia del Estado por omisión. Y es que este tipo de responsabilidad es visible sobre todo en temas relacionados con temas de EPS, dentro de la prestación de la salud pública, por ejemplo. Entonces, pues, para concluir, es claro que en el plano internacional sí se ha reconocido que el Estado puede ser responsable por actos cometidos por terceros bajo los supuestos fácticos que ya hemos mencionado. Para concluir, si bien la regla general es que el Estado no responde extracontractualmente por actos violentos cometidos por terceros, salvo cuando dichos actos devengan de grupos insurgentes contra bienes o instalaciones del Estado, sí se presume en tres circunstancias. Primero, cuando hay tolerancia o complicidad con particulares que atenten contra los derechos humanos. Segundo, cuando no se previene por falta de diligencia un acto particular que viole estos derechos humanos. Y tercero y último, cuando se genere un riesgo superlativo.